Bendiciones, mis hermanos, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles un salmo más de las Sagradas Escrituras, Salmo número 95. En este momento, mis hermanos, yo les pido que saquen su Biblia. Vamos a leer todos juntos la palabra que hoy día vamos a leer a través de este salmo, Salmo número 95. Voy a comenzar, pues, mis hermanos, y les pido me acompañen. La leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vengan, alegres, avivemos al Señor. Aclamemos a la roca que nos salva. Partamos a su encuentro, dando gracias. Aclamémosle con cánticos. Pues el Señor es un Dios grande, un Rey grande, por encima de todos los dioses. En su mano están las bases de la tierra, y son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, Él fue quien lo creó, y la tierra firme que formaron sus manos. Entremos, agachémonos, postrémonos de rodillas ante el Señor que nos creó, pues Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo que Él pastorea, el rebaño bajo su mano. Ojalá pudieran oír hoy su voz. No endurezcan sus corazones como en Meribá, como en el día de Masa en el desierto. Allí me desafiaron sus padres y me tentaron, aunque veían mis obras. 40 años me disgustó esa gente y yo dije, son un pueblo que siempre se escapa, que no han conocido mis caminos. Por eso, en mi cólera juré, jamás entrarán en mi reposo. Amén, amén, aleluya. Primero aquí el salmista dice, alegrémonos, vengan, alegres, avivemos al Señor, aclamemos a la roca que nos salva. Dios es la roca que nos da la salvación. Dios es la roca que nos da la fuerza, nos da la fortaleza. Él nos ayuda a ser fuertes, a no desanimarnos en medio del camino. Por eso, el salmista aquí dice, avivemos al Señor. Que el Señor esté alegre y contento con nuestros hechos. Eso era lo que pedía el salmista en aquel tiempo para el pueblo de Israel. Que le dieran gracias a Dios por todo lo que Él había hecho en sus vidas. Después de haber sido alejados de aquella nación que los tenía como esclavos por 400 años. ¿Se imaginan? Ese faraón Egipto ya lo sentía a ellos como que él era el dueño de sus vidas. Entonces, el pueblo ya se sentía frustrado, se sentía cansado, se sentía que Dios no se acordaba más de ellos. Pero lo que en realidad había sucedido es que ellos se habían alejado de Dios. Ellos habían abandonado al que les daba la mano cada que necesitaban de Él, pero jamás volvieron a acordarse de Dios, y por eso Dios decidió no ayudarlos más. ¿Se imaginan encontrarse en esa nación de Egipto, esclavizados por 400 años, sin tener ya ninguna esperanza? Pero cuando ellos decidieron darle vivas al Señor, aclamarlo en sus corazones, alabarle, entonces el Señor se acordó de nuevo de este pueblo, les volvió a ayudar y los sacó de esa nación. Pero ya en el desierto, cuando ellos van de camino, dice que en ese lugar de Meribá, en Masa, los corazones de ellos se volvieron a obstinar y volvieron ellos a rebelarse en contra del Señor. Entonces Dios decidió que los iba a abandonar de nuevo. Y cuando Él se sintió abandonado por su pueblo, decidió acabar con una parte de su pueblo, por haberse creído que ellos eran los dueños de sus vidas. El Señor estaba con ellos, Él los iba dirigiendo, los iba guiando por el camino. Pero ¿qué pasa, mis hermanos, cuando creemos no necesitar de nada ni de nadie, especialmente de Dios? Cuando sentimos que no necesitamos de Él, nos va mal en la vida. No podemos nosotros vivir sin Dios, no podemos nosotros vivir sin su ayuda en ningún momento en que nosotros nos decidamos a llevar a cabo cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier trabajo, que vayamos a desempeñar algo. No podemos nosotros hacerlo sin Dios. Siempre que nosotros hablamos a Dios,
para que Él nos ayude, nos ayuda. No quedamos nunca decepcionados. Entonces, ¿por qué vamos a ser así nosotros? ¿Por qué nos vamos a olvidar también como este pueblo en Meribá y Masa? ¿Por qué vamos a ser como ellos? Se obstinaron sus corazones, se endurecieron y ya no quisieron escuchar más la voz de Dios. Por eso, hermanos, si nosotros decidimos seguir los pasos del Señor hasta el día que nos toque partir de aquí hacia allá, hay que continuar, mis hermanos, echándole muchas ganas para que Dios reconozca nuestros esfuerzos, que nuestros esfuerzos, a través de ellos, el Señor nos dé la alegría, nos dé la paz, nos siga dando la sabiduría para continuar y las fuerzas más que todo. Y tener, mis hermanos, mucha fe en el Señor, porque si no tenemos fe, de nada nos sirve. El salmista estaba de acuerdo con lo que el pueblo había hecho. Estaba de acuerdo con que ellos habían merecido que el Señor destruyera a una parte de ellos. Y así sucedía después de que ellos habían sido libres. Por ejemplo, aquí el rey David, ¿verdad?, a través de este salmo dice estas cosas porque el pueblo también se estaba endureciendo. Sus corazones se estaban olvidando de Dios. Y el rey conocía que había un Dios todopoderoso y que no podían tentarlo, porque si lo tentaban les iba a ir muy mal. Y él sabía, y por eso aquí en los primeros versículos dice: vengan, alegres avivemos al Señor, aclamemos a la roca que nos salva. Partamos a su encuentro dando gracias, aclamémosle con cánticos, pues el Señor es un Dios grande, un Rey grande, por encima de todos los dioses. El pueblo tuvo sus dudas y comenzaron, mis hermanos, también a hacer lo mismo que las demás naciones, a adorar dioses falsos, o sea, estatuas que ellos mismos se formaban con sus manos, o que mandaban con un herrero a hacerlo de metal, o también los mandaban a hacer de barro, o de cualquier otra clase de material. Y esto a Dios sí que lo enojaba. Entonces, por eso yo les digo, mis hermanos, no hagamos enojar a nuestro Dios para que Él no nos haga la guerra, porque el día que lo haga, a nosotros nos va a ir muy mal. ¿Cuántas veces, cuando sentimos el abandono de Dios, lo sentimos porque nosotros ya lo hicimos primero? Primero nos alejamos de Él y luego Él nos abandona y luego sentimos esa soledad, esa tristeza en nuestros corazones, en nuestra persona. Sentimos que Dios se ha olvidado totalmente de nosotros y comenzamos a buscarlo. ¿Por qué comenzamos a buscarlo? Porque sentimos eso, ese vacío, y necesitamos realmente de Dios para salir adelante. De lo contrario, sin Dios no vamos a poder lograr nada. No endurezcan sus corazones, dice, como en Meribá, como en el día de Masa en el desierto. Allí me desafiaron sus padres y me tentaron, aunque veían mis obras. Y eso era una gran verdad, mis hermanos. Miraban las obras de Dios. Miraron cómo Dios los sacó con gran poder de Egipto, con tantas plagas que azotó a esa nación. Esa nación fue azotada duramente por Dios. Primeramente, con la sangre en el río. Ese río Nilo que se llenó de sangre y murieron todos los peces y todo lo que allá había. Dios, mis hermanos, hizo todo por su pueblo, ¿verdad? Y su pueblo, bien, gracias. Nunca se acordó más de él. Después, cuando se encontraron libres en el desierto, sintieron que no necesitaban más de él y por eso lo tentaron. Por eso comenzaron a murmurar, comenzaron a olvidarse de Dios y entonces Dios los olvida también. No tentemos a Dios, mis hermanos, si no queremos ser destrozados. Dios es el dueño de todo. Él termina con lo que sea a la hora que Él le pegue la gana. Nosotros somos sus criaturas, somos hechura de sus manos. No nos olvidemos de que desde la creación Dios decidió ponernos aquí en la tierra y nos ha dado la bendición de darnos todo lo que se necesita para nuestra sobrevivencia. Y así
nosotros poder tener felicidad y paz en este mundo. Pero no nos olvidemos de Dios, porque el día que lo hagamos, también Él se va a olvidar. Y el olvido de Dios hacia los seres humanos es terrible, hermanos. Hay naciones hoy en la actualidad que han tentado a Dios, y por eso, si ustedes se dan cuenta, sufren hambre, sufren pestes, sufren enfermedades. Hay veces que hay epidemias muy graves en una nación y que de pronto se dispersa para todo el mundo. ¿Por qué sucede esto, mis hermanos? Porque estamos tentando a Dios, porque no nos acordamos más de Él. Y tenemos que acordarnos, mis hermanos, que solamente Dios nos saca adelante, nos saca de los poderes de los malvados. El mal existe en este mundo, y también hay un demonio que siempre está acechándonos para que nos acerquemos a Él y hagamos la voluntad de Él. Y esto le sucedió a muchos pueblos en aquel tiempo. No queramos que nos suceda eso también a nosotros, si queremos la felicidad y si queremos vivir fuertes en el nombre del Señor. La fuerza nos viene de Él, solamente de Él. Si ustedes creen que podemos enfrentar a Dios con nuestras fuerzas, estamos bien acabados, porque Dios de un solo soplo nos puede acabar. Entonces, hermanos, amemos a Dios, y como dice aquí en los primeros versículos, alegrémonos y alabémosle a Él, que es la roca que nos da la fuerza, la fortaleza que nuestro ser necesita. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.